Canarias es un archipiélago situado en el Océano Atlántico que conforma una comunidad autónoma española en el noroeste de África, con estatus de nacionalidad histórica. Es, además, una de las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea. Canarias abarca 8 islas, 5 islotes, 8 roques y el mar. Políticamente el archipiélago se compone de 7 islas con administración propia y una isla, La Graciosa, que está en trámites de ser gestionada en forma de pedanía. Las 7 islas con administración propia son, por un lado, El Hierro, La Gomera, La Palma y Tenerife, que constituyen la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y, por otro lado, Fuerteventura, Gran Canaria y Lanzarote, que constituyen la provincia de Las Palmas. A estas 7 islas se le suman, por un lado, los islotes deshabitados de Montaña Clara, Alegranza, Roque del Este y Roque del Oeste, que, junto con la isla de La Graciosa, forman el archipiélago Chinijo, y, por otro lado, el islote de Lobos, todos estos pertenecientes a la provincia de Las Palmas. Además, a las 8 islas y 5 islotes se añaden una serie de roques adyacentes, los de Saame, Fasnia, Bonanza, Garachico y Anaga situados en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y los de Gando y el Farallón de Sardina situados en Gran Canaria. Por último, esta comunidad autónoma se completa con las Aguas Canarias, que son un especial ámbito marítimo de la comunidad autónoma y están integradas dentro del contorno perimetral que surge de la unión de los puntos extremos más salientes de las islas e islotes, siendo la única comunidad autónoma de España que incluye al mar como parte de su superficie. El archipiélago está situado en el noroeste de África, cerca de las costas del sur de Marruecos y del norte del Sáhara Occidental, entre las coordenadas 27-37 y 29-25 de latitud norte y 13-20 y 18-10 de longitud oeste. La isla de Fuerteventura dista unos 95 km de la costa del África continental. La distancia a la masa continental europea es de unos 940 km, del islote de Alegranza a la punta de Sagras. Por su situación geográfica, el archipiélago es la región más austral y occidental del Reino de España. Históricamente, ha sido considerada un puente entre 3 continentes, África, América y Europa. Las islas, de origen volcánico, se asientan sobre la placa africana y forman parte de la región natural de la Macaronesia, de la que son el archipiélago más extenso y poblado. Su clima es subtropical, aunque varía localmente según la altitud y la vertiente norte o sur. Esta variabilidad climática da lugar a una gran diversidad biológica que, junto a la riqueza paisajística y geológica, justifica la existencia en Canarias de 4 parques nacionales y que todas las islas tengan reservas de la biosfera de la UNESCO, y otras tengan zonas declaradas Patrimonio de la Humanidad. Estos atractivos naturales, el buen clima y las playas hacen de las islas un importante destino turístico, siendo visitadas en el año 2019 por más de 13 millones de personas. De hecho, es la primera potencia turística europea con 94 millones de pernoctaciones al año. Canarias actualmente posee una población de 237.309 habitantes y una densidad de 283,08 Hav/km superíndice 2, siendo la 8ª autonomía en población. La población del archipiélago está concentrada mayoritariamente en las 2 islas capitalinas, alrededor del 43% en la isla de Tenerife y el 40% en la isla de Gran Canaria. La superficie total del archipiélago es de, aproximadamente, 36.567 km², y está compuesta por la superficie terrestre, de 7.447 km², y por la superficie marítima de las Aguas Canarias, de 29.120 km². Canarias utiliza durante el invierno boreal la hora de Greenwich y durante el verano boreal una más, con una hora de diferencia respecto al resto de España. Tal y como establece el Estatuto de Autonomía, la capitalidad de la comunidad autónoma es compartida entre las ciudades de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. La sede del presidente del gobierno autonómico alterna entre ambas por periodos legislativos, siendo la sede del vicepresidente distinta a la del presidente.
El Parlamento está en Santa Cruz de Tenerife, mientras que la sede de la delegación del gobierno se ubica en Las Palmas de Gran Canaria, existiendo además una subdelegación del gobierno en cada una de las dos ciudades. Asimismo, hay un equilibrio entre las dos capitales en cuanto a sedes de consejerías e instituciones públicas, aunque el resto de la administración autonómica se encuentra en su práctica totalidad duplicada entre ambas ciudades. Por su parte, en la ciudad de San Cristóbal de la Laguna se encuentra la sede del Consejo Consultivo de Canarias, que es el supremo órgano consultivo. Toponimia. El primer documento escrito con una referencia directa a Canarias se debe a Plinio el Viejo, que cita el viaje del rey Juba II de Mauritania a las islas en el 40 AC y se refiere a ellas por primera vez como Islas Afortunadas. En este documento también aparece por primera vez el término Canaria, utilizado para hacer referencia a la isla de Gran Canaria. De acuerdo con Plinio, este nombre le fue dado a la isla en memoria de dos grandes mastines que los enviados de Juba capturaron allí y llevaron posteriormente a Mauritania, y que aparecen representados a ambos lados del actual escudo de Canarias. Ya desde la antigüedad se usó el topónimo en plural para referirse al conjunto del archipiélago. Así, en el siglo IV Arnovio de Sica escribió acerca de las Canarias ínsulas. Algunas teorías modernas relacionan el término Canarias con el etnónimo norteafricano canarí, grupo bereber que se ubicaba en la zona noroccidental africana. De hecho, el propio Plinio menciona en otro texto a los canarí, si bien de nuevo vuelve a relacionar este término con los perros. El historiador José Juan Jiménez, del Museo de la Naturaleza y el Hombre de Tenerife, sostiene que, Canarias debe su nombre a los Canis marinus, una especie de foca monje de gran tamaño que pobló las costas del archipiélago hasta el siglo XV. Símbolos. Bandera. La bandera de Canarias es oficial de esta comunidad autónoma desde 1982 por la Ley Orgánica 10/1982 del 10 de agosto sobre Estatuto de Autonomía de Canarias. En este se establece, en el artículo 7, lo siguiente. Tradicionalmente se asume que los colores de la bandera derivan de los colores de las dos actuales banderas de las provincias marítimas de Canarias, la de Tenerife y la de Gran Canaria, siendo el orden de los colores según la disposición geográfica de ambas, es decir, el blanco a la izquierda, que se corresponde con el occidente y con Tenerife, el amarillo a la derecha que se identifica con el oriente y con Gran Canaria. El azul se sitúa en el centro. En el Boletín Oficial de Canarias número 237, del 2 de diciembre de 2005, se aprobó la actualización del Manual de Identidad Corporativa Gráfica del Gobierno de Canarias. En dicho manual se especifican, en el capítulo primero, las proporciones del ancho de la bandera y el tipo de amarillo y azul oficiales de los colores de esta. También se incluyen en este manual dos versiones de la bandera de Canarias como identidad de la comunidad autónoma, la versión sin escudo, que corresponde con la descripción dada en el Estatuto de Autonomía, y la versión que incluye el escudo de Canarias en el centro de la bandera. Escudo. El escudo oficial de la Comunidad Autónoma de Canarias fue creado en 1982 gracias a la Ley Orgánica Octubre de 1982 del 10 de agosto sobre el Estatuto de Autonomía de Canarias. En este se establece, en el artículo 7, lo siguiente. En el Manual de Identidad Corporativa Gráfica del Gobierno de Canarias se especifican las proporciones del escudo. Asimismo, en este manual se establece cuándo debe de usarse el escudo, donde se dice exactamente. Símbolos naturales. En 1991 el Gobierno de Canarias decidió que el pájaro canario y la palmera canaria fueran los símbolos naturales de las Islas Canarias. Geografía física. Relieve. Canarias es un archipiélago volcánico muy reciente geológicamente, con apenas 30 millones de años de antigüedad. Sus grandes edificios volcánicos se apoyan sobre grandes bloques de la corteza oceánica, y en la zona de contacto con la corteza continental africana. La disposición de las islas refleja la red de fallas presentes en la corteza oceánica. La historia geológica de las islas es muy compleja. Encontramos varias fases de coladas de lavas que dan un típico relieve volcánico. Durante las grandes glaciaciones,
las Canarias tuvieron un clima más árido que favoreció la erosión y la aparición de derrubios en las laderas y los barrancos. Las costas son las más expuestas al ímpetu de la erosión, debido a la actividad marina. Hay muy pocas zonas de acumulación, lo que supone la existencia de muy pocas playas naturales. Predominan los grandes acantilados. Es destacable que Canarias es la región española con mayor longitud de costas, 1.583 kilómetros. Los barrancos son muy característicos de las Islas Canarias. Se trata del cauce esporádico por donde se dirigen las aguas corrientes presentes en las islas. Su recorrido es corto, y generalmente tienen un perfil rectilíneo muy marcado. Su cauce está tapizado de derrubios arrastrados por las aguas. En la siguiente tabla se muestran las montañas más altas de cada una de las islas. Clima. El clima es subtropical oceánico, con temperaturas mitigadas todo el año por el mar y en verano por los vientos alisios. Nos encontramos con variaciones muy importantes en cuanto al régimen de precipitaciones. En algunas zonas de la isla de La Palma, por ejemplo, las precipitaciones anuales llegan a superar los 1.200 mm. En las islas orientales las precipitaciones son más escasas que en las occidentales, así Fuerteventura y Lanzarote se caracterizan por un clima árido semidesértico. La escasez de lluvia ha llevado a la instalación de desaladoras para abastecer zonas urbanas, como en Las Palmas de Gran Canaria o Santa Cruz de Tenerife. De hecho, la primera planta desaladora de España se instaló en la isla de Lanzarote en 1964, y en la actualidad esta isla y Fuerteventura se abastecen en su totalidad de agua de mar desalada. La porosidad del terreno, dada su naturaleza volcánica, dificulta el aprovechamiento del agua de la lluvia en presas y embalses, si bien éstas tienen una cierta importancia en Gran Canaria y La Gomera. En las islas occidentales se lleva a cabo un aprovechamiento de los acuíferos subterráneos a través de las galerías, a excepción de la isla de El Hierro, donde son más importantes los pozos y aljibes. Una característica de algunos lugares de las islas es la presencia de montañas cerca de la costa que provocan que las masas de aire se condensen, dando lugar al fenómeno conocido como mar de nubes, y por tanto, el beneficio de la vegetación de la zona debido a la humedad. Sin embargo, debido a los microclimas existentes en una misma isla, podemos encontrar zonas donde aparecen bosques húmedos y otras zonas donde la aridez es la característica principal. Los vientos suelen soplar con mayor frecuencia del nororiente, vientos que si bien no suelen dejar precipitaciones, sí reportan humedad a las zonas orientadas hacia ese lugar, formándose el ya citado mar de nubes en zonas medias y altas. Los vientos del levante, siroco, suelen ir acompañado de calima, es decir, polvo en suspensión procedente del desierto del Sáhara, alcanzando a veces una gran densidad. Las islas carecen de ríos aunque los barrancos son numerosos y las aguas discurren rápidamente desde las zonas altas hasta las costas. A pesar de ello existen algunas corrientes continuas de agua en La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria. Islas. Ordenadas de occidente a oriente, las Islas Canarias son El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa, teniendo administración propia las 7 primeras y estando la última adscrita a la isla de Lanzarote administrativamente. Además, al norte de Lanzarote se encuentran los islotes de Montaña Clara, Alegranza, Roque del Este y Roque del Oeste, perteneciendo estos, junto con la isla de La Graciosa, al archipiélago Chinijo, y al noreste de Fuerteventura se halla el islote de Lobos. También existen en Canarias una serie de pequeños roques adyacentes, los roques de Anaga, Garachico y Fasnia en Tenerife, y los de Saame y Bonanza en El Hierro. La suma total de la superficie de todas las islas e islotes es de 7.446,95 kilómetros cuadrados, siendo esta el 20,37% de la superficie total de la comunidad autónoma, ya que en esta se incluye el especial ámbito marítimo de las aguas canarias. Las antípodas de Canarias se encuentran en el Océano Pacífico, entre Nueva Zelanda, Nueva Caledonia, Australia y el Océano. El Hierro. La Palma. La Gomera. Tenerife.
Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, La Graciosa, Aguas Canarias. Con la aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias, de 2018, Canarias cambió su ámbito espacial integrando en este lo que el Estatuto denomina en su artículo 4.2 como Aguas Canarias, que constituyen el especial ámbito marítimo de la comunidad autónoma. Se considera a estas aguas como las integradas dentro del contorno perimetral que sigue la configuración general del archipiélago, delimitado por los puntos extremos más salientes de las islas e islotes, siendo la única comunidad autónoma de España que incluye al mar como parte de su superficie. El camino que sigue el contorno está formado por 20 puntos geográficos y es el siguiente: empieza en el islote de Alegranza, en Punta Delgada, sigue hasta Roque del Este y de ahí va al este de Lanzarote, en Punta de Tierra Negra. Desde ese punto va al sureste y sur de Fuerteventura, pasando por Punta de las Borriquillas, Punta Entellada y Punta del Matorral, continuando hasta el sur de Gran Canaria, pasando por Punta de Maspalomas y Punta de Arguineguín. El siguiente punto es en el sur de Tenerife, en la Punta de la Rasca y desde ese punto va el Hierro, bordeando la isla desde el sur hasta el oeste, empezando en Punta de los Altos, pasando por Punta de la Horchilla y hasta Punta del Verodal. Desde este último punto va a La Palma, bordeando la isla por el norte desde Punta Gutiérrez, pasando por Punta de Ballero, Punta de Juan Adalid y hasta Punta Cumplida. Tras pasar por La Palma vuelve a Tenerife en el norte, hasta el Roque de Fuera y de ahí vuelve a Gran Canaria también por el norte, en Morro de la Vieja, localizado en la isleta. Desde este último punto vuelve a Lanzarote por el oeste, en Punta de la Ensenada, volviendo a Alegranza en Punta Grieta y completando el perímetro llegando, nuevamente, a Punta Delgada. El Estatuto de Autonomía se basa en coordenadas con latitud norte y longitud oeste de la Carta Náutica Española 209 para delimitar los puntos exactos que, unidos, forman el perímetro que conforma el área donde se integran las aguas canarias junto con las islas e islotes. El perímetro aproximado de esta área es de unos 1.218 kilómetros y la superficie total aproximada es de 36.567 kilómetros cuadrados, siendo la superficie total de las aguas canarias de unos 29.120 kilómetros cuadrados. Flora. La vegetación varía según la orientación y la altura. En las vertientes orientadas hacia el norte y noroccidente hay plantas mesófilas y en las orientadas al sur y suroccidente hay plantas xerófilas. Cuentan con una rica vegetación endémica y una gran variedad de aves e invertebrados. Podemos identificar los siguientes pisos de vegetación, si bien no se hallan presentes en todas las islas. Vegetación xerófila. Tabaibal cardonal. Bosque termófilo. Laurisilva y fayal brezal. Pinar. Alta montaña. Fauna. La fauna de las Islas Canarias presenta una gran diversidad principalmente por ser un grupo de islas, hecho que posibilita que exista un notable número de endemismos, y por el número de microclimas existentes en las mismas, lo que facilita la existencia también de una gran variedad de especies. Así se ha favorecido el asentamiento de una variada e interesante fauna ornitológica, si bien las especies endémicas y macaronésicas no son muchas. Sin embargo, son muchas las subespecies endémicas, algunas con características subespecíficas bien diferenciadas. Por otra parte destacan los reptiles y en especial los lagartos por su número de especies endémicas. Antes de la llegada de los aborígenes, Canarias estaba habitada por animales endémicos, algunos extintos como por ejemplo, los lagartos gigantes, las ratas gigantes y las tortugas gigantes, entre otros. Espacios naturales protegidos. Parques nacionales. Patrimonios de la humanidad. Historia. Antigüedad. La mitología grecolatina ubicaba en el entorno de Canarias, situadas más allá de las columnas de Hércules, en el mar tenebroso, en los límites del mundo conocido, muchos de los relatos fantásticos de su tradición. Podrían ser la ubicación de los mitológicos Campos Elíseos, las Islas Afortunadas, el Jardín de las Hespérides o la Atlántida. Para muchos investigadores,
La primera alusión histórica a las Islas Canarias podría encontrarse en las obras de historiadores griegos como Plutarco. Pero la descripción más certera de un autor antiguo sobre Canarias es la que hace Plinio el Viejo en su obra Naturalis Historia, donde relata una expedición realizada hasta el archipiélago por el rey de Mauritania Juba II. Los romanos bautizaron a cada una de las islas como Ninguaria o Nivaria, Canaria, Pluvialia o Imbale, Ombrion, Planasia, Iunonia o Iunounia y Capraria. Período prehispánico. Las Islas Canarias estaban habitadas antes de la conquista europea por los llamados guanches. El término guanche es propiamente el gentilicio de los aborígenes de Tenerife, aunque su uso se ha extendido para denominar a los antiguos habitantes de todo el archipiélago, entroncados étnica y culturalmente con los bereberes del norte de África. Antes de la incorporación a la Corona de Castilla, no existía una unidad política, sino que en cada isla existían varias tribus o reinos independientes los unos de los otros, sin que los habitantes de una isla tuvieran contacto con los de las demás, al no poder navegar entre ellas. No se conoce exactamente el modo en que se produjo la colonización de las islas, aunque las teorías más aceptadas en la actualidad son aquellas que defienden que dichas poblaciones fueron traídas desde el norte de África bien por los fenicios o por los romanos. Hasta ahora las cronologías más rigurosas indicaban que los primeros isleños llegaron a Canarias entre los siglos III y AC, aunque se han sugerido fechas de poblamiento anteriores incluso al siglo V AC. Recientes descubrimientos acreditan que el archipiélago canario fue poblado en dos fases. En una primera fase la cultura bereber arcaica llegó a las islas en torno al siglo VI a.C., en una segunda fase, en torno al cambio de era y el siglo I después de Cristo, habrían llegado a Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, El Hierro y Tenerife, poblaciones bereberes romanizadas. La economía de los antiguos isleños se basaba fundamentalmente en la ganadería de especies introducidas desde el continente africano, la cabra, la oveja, el cerdo y el perro. Este último cumplía funciones de guarda, pero también era consumida su carne. Con respecto a la agricultura, había enormes diferencias entre islas, siendo Gran Canaria la más desarrollada al respecto. Se trataba de una agricultura fundamentalmente cerealista, basada en variedades de trigo y cebada utilizadas como ingredientes para el tradicional gofio que aún se consume en Canarias. La actividad económica se completaba con la recolección de frutos, el marisqueo y la caza ocasional. Culturalmente, los aborígenes canarios son al parecer una rama, insularizada, del conglomerado de pueblos bereberes norteafricanos. Se suele hablar del horizonte neolítico de los guanches, aunque este estuvo determinado en gran medida por la ausencia de metales en suelo insular. La existencia de inscripciones alfabéticas nos hablan en cambio de unos pueblos con un horizonte cultural protohistórico. La arqueología ha fijado su mirada en manifestaciones como la cerámica, los grabados rupestres y, en el caso de Gran Canaria, la pintura rupestre, de la que es principal exponente la cueva pintada de Galdar. Las viviendas eran fundamentalmente cuevas naturales pero también hechas artificialmente en las islas centrales. Existían poblados de casas de cierta envergadura en Gran Canaria o Lanzarote. La religión aborigen canaria era politeísta aunque el culto astral estaba generalizado. Junto a él había una religiosidad animista que sacralizaba ciertos lugares, fundamentalmente roques y montañas. Había gran cantidad de dioses en las diferentes islas. Entre los principales dioses por ejemplo de la isla de Tenerife, se podrían destacar, Achamán, Chaxiraxi, Majek y Guayota entre otros muchos dioses y espíritus ancestrales. Especialmente singular era el culto a los muertos, practicándose la momificación de cadáveres, en este aspecto fue en la isla de Tenerife donde se alcanzó mayor perfección. Cabe destacar también la fabricación de ídolos de barro o piedra. Redescubrimiento y conquista. En el siglo XIV se produce el redescubrimiento de las islas por los europeos, sucediéndose numerosas visitas de mallorquines, portugueses y genoveses. Este proceso se encuadra en la llamada expansión europea por el Atlántico, que tendría su punto álgido en la llegada de Colón a América.
Los avances en materia de navegación facilitaron la hazaña, que tuvo como principal motivación, en este primer momento, el acceso más directo posible al oro del África Central. En este contexto, el navegante genovés Lancelot Malocello desembarcó en Lanzarote en 1312 y el vizcaíno Martín Ruiz de Avendaño en 1377. Los mallorquines establecieron una misión en las islas, que permaneció vigente desde 1350 hasta 1400. Asimismo, las mismas estaban bajo la atenta mirada de los reyes de Castilla, siendo el Papa Clemente V quien a favor de aquellos nombrara al infante Luis de la Cerda monarca del Reino de las Islas Canarias o Principado de la Fortuna en 1355. En 1402 se inicia propiamente la conquista con la expedición a Lanzarote de los normandos Jean de Bethencourt y Gadifer de la Salle, motivados por las posibilidades de explotación de la horchilla. En esta primera fase, la conquista de Canarias se llevó a cabo por iniciativa de particulares, y no por la corona, de ahí que se denomine conquista de señorío, aunque Bethencourt se hubiese hecho vasallo del rey de Castilla. La conquista de señorío incluyó las islas de Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y El Hierro, eran estas las menos pobladas del archipiélago, y su rendición resultó relativamente sencilla. La Gomera, sin embargo, mantuvo una organización mixta, en la que conquistadores e indígenas pactaron su coexistencia hasta la llamada Rebelión de los Gomeros de 1488, que supuso la efectiva conquista de dicha isla. La siguiente fase de la conquista, o conquista de Realengo, se llevó a cabo a instancias de la Corona de Castilla, después de que los señores de las islas hubiesen cedido sus derechos sobre Gran Canaria, La Palma y Tenerife, islas que aún quedaban por conquistar a los reyes católicos en 1477. Se inicia entonces la parte más dura del proceso, dado que se trataba de los territorios más poblados, mejor organizados y con más difícil orografía. La conquista de Gran Canaria se inicia en 1478 con la fundación del Real de Las Palmas junto al barranco de Guiniguada, y termina con la rendición de Ansite en 1483. Alonso Fernández de Lugo, que había participado en la conquista de Gran Canaria, obtuvo el derecho de conquista de La Palma y Tenerife. La invasión de La Palma se inicia en 1492 y finaliza en 1493 con el engaño y captura del jefe indígena Tanausú. Tenerife es la última de las islas en conquistar. A la primera batalla de Acentejo, de la que los guanches saldrían como vencedores, le sigue una guerra de guerrillas, y las trascendentales victorias castellanas de la batalla de Aguere y la segunda batalla de Acentejo. La conquista finaliza oficialmente con la paz de los Realejos de 1496, aunque algunos indígenas mantienen focos de resistencia en las cumbres. Finalmente, el 7 de diciembre de 1526, el emperador Carlos y la reina Juana expiden una real cédula por la que se crea en las islas un tribunal de apelación con residencia en Gran Canaria. Antes se entendía competente la Cancillería de Granada, que con el tiempo acabaría por convertirse en superior jerárquico común de todos los cabildos y a ejercer una auténtica función de gobierno del archipiélago, patente desde 1556 hasta que en 1589 sea nombrado el primer capitán general de las islas, que es consolidado en 1625 cuando el conde duque de Olivares envía a Canarias al marqués de Valparaíso, nombrándose este comandante general. Edad moderna. El proceso de mestizaje humano y cultural que caracterizó a las islas tras la conquista dio como resultado a la sociedad canaria moderna. A Canarias llegaron inmigrantes de Europa, y de Canarias salieron también emigrantes para América, incluso con carácter forzoso en ciertas épocas. A los descendientes de los indígenas se sumaron una gran cantidad de portugueses, nuevos colonos procedentes de Castilla a los que se había repartido tierras, normandos, berberiscos norteafricanos, esclavos negros que fueron traídos para el trabajo en las plantaciones azucareras, judíos, comerciantes genoveses, flamencos, ingleses, etc. Una amalgama cultural y humana que se fusionó de acuerdo a las nuevas leyes e instituciones de origen castellano, y a las prácticas religiosas del catolicismo. En este sentido, el Obispado de Canarias se ubicó en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria,
como único centro de la jerarquía eclesiástica canaria hasta la creación de la diócesis de Tenerife en 1819. El modelo económico de las islas se basó, además de en el autoconsumo agrícola y ganadero, en productos de exportación como la horchilla, el vino y el azúcar de caña. El azúcar será el primer cultivo de exportación de la historia de Canarias, y la carta de presentación de las islas ante la nueva economía mundial que se estaba gestando. Desde Canarias, el azúcar y el ron se trasplantarán hacia América. Será precisamente la competencia de los azúcares de Indias una de las causas que explicarían la posterior decadencia de este cultivo en las islas. En el viaje que hizo Cristóbal Colón cuando descubrió América pasó el archipiélago, en Gran Canaria abordó el buque La Pinta para componer el timón y cambiar de velamen. Desde Gran Canaria se trasladó a la isla de La Gomera y desde esta isla, en el puerto de San Sebastián de La Gomera, continuó su expedición en 1492 a las Américas, en su primer viaje. Entonces Canarias se convirtió en escala de las rutas hacia el Nuevo Mundo. De hecho, las islas fueron una excepción al monopolio que ejercía la corona española desde Casa de Contratación de Sevilla con respecto al comercio americano. Desde Canarias partían hacia América productos de contrabando europeos, así como producciones isleñas, principalmente vino. Esto convierte a las islas y a sus puertos en nudos comerciales entre las dos orillas del Atlántico. Como contrapartida, Canarias se convertiría también en zona de rapiña para piratas y corsarios. A la crisis del azúcar le sigue la etapa de desarrollo de la vid, asociado a la producción de vino. Los caldos de malvasía canarios fueron especialmente aceptados en Inglaterra, y en el comercio con este país se basó principalmente la economía canaria hasta el siglo XVIII. En cambio, las relaciones comerciales con el resto de España fueron escasas durante este periodo, debido a la falta de complementariedad entre las economías isleña y peninsular. El siglo XVIII comienza para Canarias con una larga serie de ataques de corsarios a las islas, pero sin lugar a dudas es el ataque inglés del famoso contraalmirante Nelson el que escribió una de las páginas más decisivas en la historia de Canarias. La Armada Británica con 4.000 efectivos no pudo conquistar una Santa Cruz de Tenerife con apenas 500 soldados regulares españoles, un destacamento francés y milicias locales. El 25 de julio de 1797 Nelson fue derrotado por las fuerzas defensoras, y cada año en la ciudad se realizan actos de recuerdo de ese día en que pudo cambiar el destino del archipiélago. Edad contemporánea. Del siglo INBSP, Span 18/Span a principios del siglo INBSP, Span XX/Span. None. Guerra civil y dictadura franquista. Transición democrática. Etapa autonómica. Demografía. La densidad de población en las islas es de 284,46 Hab/km superíndice 2, cifra más de 3 veces superior a la media española. Históricamente, desde la conquista de Canarias, Tenerife fue hasta el siglo XX la isla más poblada del archipiélago canario. Desde el censo de Aranda de 1768, Tenerife y Gran Canaria, fueron siempre las dos islas más pobladas del archipiélago, ocupando Tenerife el primer lugar hasta 1940. En el último medio siglo, Gran Canaria ha sido la más poblada de Canarias, hasta 2002 cuando Tenerife la supera de nuevo. Por otro lado, Gran Canaria es la isla más densamente poblada de Canarias. A día de hoy, las dos islas centrales albergan más del 80% de la población total del archipiélago. Ha habido históricamente una fuerte migración interior desde las islas menos pobladas a las capitalinas, así como otra exterior en dirección a América. La población es en su práctica totalidad de aspecto mediterráneo. A pesar del fuerte crecimiento de la natalidad registrado en la década de 1960, que dibujó una pirámide demográfica muy joven en los años 80, las menores tasas de fecundidad en los últimos años señalan un proceso de envejecimiento. Este fenómeno está siendo parcialmente compensado por el auge de la inmigración, que ha hecho de Canarias destino de muchos trabajadores de servicios y de la construcción procedentes de otras comunidades autónomas de España, así como de noreuropeos jubilados, iberoamericanos,
marroquíes y personas del África subsahariana. Según el censo de 2020, la población de Canarias asciende a 237.309 habitantes. En la provincia de Las Palmas, la más habitada, hay 131.065 personas, en la de Santa Cruz de Tenerife, 1.044.887 habitantes. La densidad poblacional en ambas provincias es 304,03 en Santa Cruz de Tenerife y 268,23 en Las Palmas. El municipio con mayor número de habitantes es Las Palmas de Gran Canaria, seguido de Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de la Laguna, Telde, Arona y Santa Lucía de Tirajana. Población por islas. Según datos del INE a fecha de 1 de enero de 2020. Tenerife, 928.604 hab. Gran Canaria, 855.521 hab. Lanzarote, 155.812 hab. Fuerteventura, 119.732 hab. La Palma, 83.458 hab. La Gomera, 21.678 hab. El Hierro, 11.147 hab. La Graciosa, 751 hab. A continuación se presentan en una tabla los 20 municipios con mayor población según el Padrón Municipal del INE de 2019, en un color amarillo son los municipios pertenecientes a la provincia de Las Palmas y en un color azul aquellos pertenecientes a la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Economía. La economía está basada en el sector terciario, principalmente turismo, lo que ha propiciado el desarrollo de la construcción. Solo está cultivado el 10% de la superficie, siendo de secano la mayoría, y de regadío una minoría, orientados al comercio con el resto de España y con la Unión Europea. Aunque en un primer momento Canarias quedó fuera de la Unión Aduanera de la Comunidad Económica Europea, este régimen de libertad comercial imposibilitó la subvención de la producción agrícola de tomates y plátanos porque no le era aplicable la PAC, por ello se pidió y obtuvo el cambio a un modelo de integración plena, con el establecimiento de un arbitrio a la importación de mercancía y un IVA disminuido, el IJIC. Entre las especificidades fiscales de Canarias está la Reserva para Inversiones en Canarias, que disminuye de la base imponible del impuesto de sociedades hasta el 90% del beneficio no distribuido por el importe de la dotación a la reserva, que debe invertirse en el plazo de 3 años desde la dotación. Asimismo, existe una zona franca, denominada Zona Especial Canaria, en donde las empresas implantadas tributan al 4% del IS. No obstante, como se cita, la economía canaria está fuertemente basada en el sector servicios. La economía de exportación establecida por los colonizadores europeos tras la conquista en el siglo XV, generó durante décadas grandes movimientos comerciales y de viajeros. Los primeros visitantes extranjeros, principalmente norteeuropeos, se sintieron rápidamente atraídos por las beneficiosas cualidades climáticas del archipiélago. Así pues, anterior al modelo de turismo de masas actual, existe en Canarias un turismo de minorías privilegiadas, de élites que vienen interesadas por la climatología, la botánica y el sosiego de este emplazamiento. Los viajes por razones de salud, por razones sanitarias, son uno de los primeros motores que pusieron en marcha la fábrica turística. Puerto de la Cruz fue el lugar donde comenzó el turismo en Canarias. En el año 1886 en este pequeño puerto del Valle de la Orotava se estableció el primer sanatorio del archipiélago canario para acoger a los turistas enfermos. Fue además el primer centro turístico español de ámbito europeo. Posteriormente, el fenómeno denominado boom turístico surge en todo el archipiélago como consecuencia de la aparición de una demanda propia de las sociedades modernas, la cultura del ocio y del consumo. El auge del turismo es el resultado de la consolidación de la sociedad del bienestar de mediados del siglo XX, tras la Segunda Guerra Mundial. En Canarias, para ajustar el sistema económico a las nuevas expectativas, se pone en funcionamiento el proceso de desarrollo inmobiliario turístico.
Es por ello que el sector de la construcción es el que mayor crecimiento ha aportado en el último decenio, pero afronta en la actualidad un ciclo recesivo. El Producto Interior Bruto en Canarias en 2015 fue de 40.922.914 millones de euros. La cifra por islas es la siguiente. Tenerife, 17.614.585. Gran Canaria, 15.812.222. Lanzarote, 3.203.394. Fuerteventura, 2.298.120. La Palma, 1.422.949. La Gomera, 393.845. El Hierro, 177.799. Turismo. Canarias constituye la segunda región española que mayor número de turistas extranjeros recibe, detrás de Cataluña. Canarias recibe más de 11,5 millones de turistas extranjeros anualmente. En este aspecto Tenerife, según los datos aportados por AENA, es el principal destino turístico en las islas, con el 37% del total, le sigue Gran Canaria con un 31% y luego Lanzarote y Fuerteventura con un 16,28% y un 13,30% respectivamente. La Palma se mantiene en la proporción superando el 1,3%. Los principales turistas que visitan las islas provienen del norte de Europa, principalmente del Reino Unido y Alemania. Las Islas Canarias cuentan con un prestigio internacional en la investigación, análisis y educación en turismo, a través de sus dos universidades, como evidencia el reconocimiento de Campus de Excelencia Internacional, Universidad de La Laguna y Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. La ULPC integra al Instituto de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible, que se encuentra entre los 30 primeros del mundo en producción científica en turismo. Estadísticas. Infraestructuras y servicios. Sanidad. El Servicio Canario de la Salud es un organismo autónomo de carácter administrativo adscrito a la Consejería competente en materia de sanidad del Gobierno de Canarias, creado por la Ley 11/1994 de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias y cuya organización y funcionamiento vienen regulados en el Decreto 32/1995. La mayoría de los hospitales canarios son explotados por el Servicio Canario de Salud. Hospitales del Servicio Canario de la Salud. Educación. En materia de educación, Canarias cuenta desde 1927 con la Universidad de La Laguna en la ciudad de San Cristóbal de La Laguna. Esta universidad es la más antigua de Canarias. La otra universidad de Canarias es la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en Gran Canaria. Esta última universidad fue creada el 23 de abril de 1989, a partir de la Universidad Politécnica de Canarias y de la propia Universidad de La Laguna. En el año 2012 abre sus puertas la primera institución de educación superior privada de las Islas Canarias, la Universidad Europea de Canarias, que se encuentra en La Orotava. En 2015 se une a la oferta privada la Universidad Fernando Pessoa Canarias en Gran Canaria, y en 2016 la Universidad del Atlántico Medio, con doble sede en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. Por otra parte, el primer y más antiguo instituto en activo del archipiélago es el IES Canarias Cabrera Pinto, situado en la ciudad de San Cristóbal de La Laguna en Tenerife, ciudad en la que también se encuentra la sede del Consejo Escolar de Canarias. Además, el archipiélago cuenta con el Conservatorio Superior de Música de Canarias, estructurado en dos sedes, una en Santa Cruz de Tenerife y otra en Las Palmas de Gran Canaria, regidas por un mismo órgano común. Transporte. Las comunicaciones interiores son por carretera. Gran Canaria y Tenerife disponen de un sistema de autovías y autopistas, hay dos tramos en Lanzarote y está en construcción una autovía en Fuerteventura. No existen vías de tren, excepto el tranvía de Tenerife, cuya línea 1, que une Santa Cruz de Tenerife con San Cristóbal de La Laguna, entró en servicio el 2 de junio de 2007. Actualmente ya cuenta con dos líneas. Además están en proyecto tres trayectos que unirían, por un lado en Gran Canaria,
la capital con Maspalomas a través del tren de Gran Canaria, y por otro lado en Tenerife, Santa Cruz de Tenerife con los cristianos a través del tren del sur y con los realejos gracias al tren del norte. Entre las islas se puede viajar en avión, con líneas regulares operadas por las compañías Vinte Canarias y Canary Fly, además de las líneas marítimas de ferry, Fast Ferry o Catamarán, de las compañías Fred Olsen y Naviera Armas. Desde la península ibérica y resto de Europa se utiliza mayoritariamente el avión regular y charter. Hay también líneas marítimas de frecuencia semanal con Cádiz, Funchal y Huelva. Canarias es la comunidad autónoma con más aeropuertos abiertos al tráfico comercial civil, entre los que destacan el aeropuerto de Gran Canaria, el aeropuerto de Tenerife Sur, el aeropuerto César Manrique Lanzarote y el aeropuerto de Tenerife Norte. En total Canarias registra un movimiento de 16.874.532 pasajeros de entrada a través de sus 8 aeropuertos. Las dos islas capitalinas son las que registran mayor afluencia de pasajeros, Tenerife 6.204.499 pasajeros y Gran Canaria 5.011.176 pasajeros. Las importaciones y exportaciones se realizan principalmente por vía marítima. Las islas cuentan con un régimen especial fiscal dentro de la Unión Europea. Gobierno y política. Canarias se constituyó en 1982 en Comunidad Autónoma de España mediante la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Canarias. El Estatuto establece que los poderes de la comunidad se ejercen a través del Parlamento, el Gobierno y su presidente. Además, cada isla mayor tiene su propia administración en forma de cabildos insulares. La representación del Estado radica como en todas las comunidades autónomas en la delegación del Gobierno, con sede en Las Palmas de Gran Canaria. El Parlamento de Canarias, con sede en Santa Cruz de Tenerife, está formado por 70 diputados autonómicos elegidos por sufragio universal. Tenerife y Gran Canaria eligen 15 diputados cada una, La Palma, Fuerteventura y Lanzarote, 8 cada una, y La Gomera y El Hierro, 4 y 3 diputados respectivamente. En las últimas elecciones se sumó una lista regional con 9 diputados. Sus funciones son la elaboración de leyes que afecten a la comunidad, la aprobación de los presupuestos autonómicos, el control del gobierno regional, el nombramiento de los senadores que corresponden a Canarias, etc. La 10ª legislatura del Parlamento de Canarias comenzó el 25 de junio de 2019 con la celebración de la sesión constitutiva de la Cámara donde tomaron posesión los 70 parlamentarios electos en las elecciones del 26 de mayo del mismo año. El Gobierno de Canarias, con sedes en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, ejerce el poder ejecutivo y está integrado por el presidente y los consejeros que se hallan al frente de las distintas consejerías. El presidente del gobierno canario es Ángel Víctor Torres, del PSOE. Otras instituciones: el diputado del Común del Parlamento de Canarias, radicado en Santa Cruz de la Palma, es el defensor del pueblo canario. Se trata de un alto comisionado designado por el Parlamento de Canarias, cuyo fin es defender los derechos y libertades constitucionales de los ciudadanos canarios. El Consejo Económico y Social de Canarias, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, es el órgano consultivo del Parlamento y del Gobierno de Canarias en materia socioeconómica y laboral. La Audiencia de Cuentas de Canarias, ubicada en Santa Cruz de Tenerife, es el órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del sector público canario. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, es el máximo órgano jurisdiccional de Canarias, sin perjuicio del Tribunal Supremo. Por su parte, el Consejo Consultivo de Canarias tiene su sede en San Cristóbal de la Laguna, en Tenerife, y es el supremo órgano consultivo de la Comunidad Autónoma de Canarias, con el mismo rango que el diputado del Común. Por su parte, la sede de la Capitanía General de Canarias se encuentra en Santa Cruz de Tenerife. Organización territorial. La Comunidad Autónoma de Canarias está políticamente compuesta por dos provincias, la provincia de Las Palmas y la provincia de Santa Cruz de Tenerife,
creadas en 1927 al dividirse la provincia de Canarias, que desde 1833 incluía todo el archipiélago, con capital en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Por su parte, cada provincia está compuesta por islas que funcionan como entidades políticas con administración propia y gobernadas cada una de ellas por un gobierno local llamado Cabildo Insular. A su vez, cada isla con administración propia se compone de municipios. En total Canarias tiene 88 municipios. La isla de la Graciosa es la única isla que no tiene administración propia, está agregada administrativamente al municipio de Teguise de la isla de Lanzarote y está gobernada por el cabildo de esta isla. Los miembros políticos de los distintos municipios, de los cabildos y del gobierno de Canarias son elegidos por sufragio universal directo de los ciudadanos de cada una de las 8 islas. Las islas con administración propia, por orden alfabético, con el número de municipios que la integran, sus correspondientes capitales, superficies y población son: capitalidad, cultura, mestizaje, el elemento aborigen, la impronta europea, la influencia americana, influencias recientes, religión. Al igual que ocurre en el resto de España, la sociedad canaria es mayoritariamente cristiana, principalmente católica. La religión católica ha sido desde la conquista de Canarias en el siglo XV, la religión mayoritaria en el archipiélago. En las Islas Canarias nacieron 2 santos católicos, Pedro de San José Betancur y José de Anchieta. Ambos, nacidos en la isla de Tenerife, fueron misioneros en Guatemala y Brasil respectivamente. El archipiélago canario se encuentra bajo el patronazgo de la Virgen de Candelaria. No obstante, las crecientes corrientes migratorias están incrementando el número de fieles de otras religiones que se dan cita en las islas, como musulmanes, evangélicos y practicantes del hinduismo. Religiones minoritarias significativamente importantes en Canarias son las religiones afroamericanas, las religiones chinas, los budistas, el baísmo y el judaísmo. También existe en el archipiélago una forma de neopaganismo autóctono, la Iglesia del pueblo guanche. Entre los seguidores del Islam, existe en las islas la Federación Islámica de Canarias, que es el organismo que agrupa a las asociaciones y comunidades de religión musulmana del archipiélago canario. Por su parte, también existe en el archipiélago el Consejo Evangélico de Canarias. La distribución de creencias en el 2012 según el barómetro autonómico del CIS era la siguiente: 84,9% católicos, 7,8% no creyentes, 4,5% ateos, 1,7% otras religiones. Entre los creyentes el 38,7% acude con frecuencia a oficios religiosos. Diócesis católicas. Museos. Muchos de los museos insulares de las islas poseen en sus colecciones material arqueológico y restos humanos de la prehistoria del archipiélago, de la historia de Canarias y de la ciencia y la tecnología. En Tenerife existe el Organismo Autónomo de Museos y Centros de Tenerife, organismo autónomo local, perteneciente al Cabildo de Tenerife. Algunos de los museos más importantes del archipiélago son: Museo de la Naturaleza y la Arqueología MUNA, es un proyecto expositivo que pertenece al Organismo Autónomo de Museos y Centros, situado en pleno centro de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Integra el Museo Arqueológico de Tenerife, el Instituto Canario de Bioantropología y el Museo de Ciencias Naturales de Tenerife. Es conocido por el hecho de albergar una formidable colección de momias guanches y por la gran calidad de conservación de las mismas. Custodia una gran colección de objetos relacionados con los antiguos aborígenes de las Islas Canarias. Cuenta con uno de los sistemas de conservación y exhibición de restos humanos momificados más exigentes del mundo. Por lo que es además un referente mundial en lo que se refiere a conservación de momias. El Museo Canario es una institución científica y cultural con sede en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Es una de las principales instituciones culturales del archipiélago. Entre las colecciones que conserva merecen ser destacados los recipientes cerámicos por su variada tipología y belleza decorativa,
los ídolos, con una amplia representación para Gran Canaria, y las llamadas pintaderas, de las que se dispone de más de 200 piezas. Este museo también posee una gran colección restos óseos de los antiguos habitantes de la isla. Fue fundado en 1879 a iniciativa de Gregorio Chili Naranjo. Posee también un rico centro de documentación que conserva importantes elementos del patrimonio documental canario. Museo Arqueológico del Puerto de la Cruz, se crea en 1953, en la ciudad de Puerto de la Cruz. Se creó a partir del Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias. Alberga una de las colecciones de cerámica aborigen guanche más importantes de Canarias con piezas únicas en Tenerife. Museo de la Cueva Pintada de Gáldar, es un museo emplazado en el Parque Arqueológico Cueva Pintada, en el municipio de Gáldar. Dicha cueva fue descubierta en el siglo XIX, es un magnífico ejemplo de las representaciones artísticas de los antiguos aborígenes de Gran Canaria. El museo fue reabierto el 26 de julio de 2006, tras más de 20 años de trabajos de recuperación del recinto. Museo de Antropología de Tenerife, pertenece al organismo autónomo de museos y centros. Su sede actual se encuentra en el inmueble Casa de Carta en Valle de Guerra y su función principal es la de investigar, conservar y difundir la cultura popular canaria. Museo de Cetáceos de Canarias, está ubicado en Puerto Calero, dentro del municipio de Yaiza. Fue creado con la finalidad de promover el conocimiento, la conservación y la investigación del patrimonio natural de los fondos marinos de las Islas Canarias. Este museo es el primer museo de España dedicado exclusivamente a los cetáceos. Museo Eldar de la Ciencia y la Tecnología, se encuentra en Las Palmas de Gran Canaria y dispone de 4.500 metros cuadrados en los que se puede encontrar salas de exposiciones llenas de piezas y módulos interactivos, talleres para realizar ciencia en vivo y una sala de proyecciones de cine de gran formato. Museo de la Ciencia y el Cosmos, pertenece al organismo autónomo de museos y centros, fue inaugurado en 1993 por iniciativa del propio Cabildo y del Instituto de Astrofísica de Canarias. Tiene su sede en San Cristóbal de la Laguna en Tenerife y su finalidad es la de acercar al público los descubrimientos que está proporcionando el estudio del universo. Museo Arqueológico Benabarita, ubicado en los llanos de Aridane, se trata de la institución museística dedicada a la arqueología más importante de la isla de La Palma. Está dedicado a la cultura benabarita, el pueblo aborigen de la isla Centro-Atlántico de arte moderno. Es un museo dedicado al arte contemporáneo ubicado en Las Palmas de Gran Canaria. Su principal política cultural está estructurada sobre el concepto de la tricontinentalidad. Fue inaugurado el 4 de diciembre de 1989 TEA, Tenerife Espacio de las Artes, situado también en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Busca promover el conocimiento de las diferentes tendencias del arte y la cultura contemporáneos entre la población local y foránea, propiciando la organización de actividades culturales, científicas, educativas y técnicas. Museo de Historia de Tenerife, pertenece al organismo autónomo de museos y centros. Fue inaugurado en diciembre de 1993 en el inmueble conocido como Casa Lercaro, en San Cristóbal de la Laguna. El museo nace con la vocación de divulgar la historia de la isla de Tenerife, ofreciendo una visión general del desarrollo institucional, socioeconómico y cultural de la isla, desde el siglo XV al siglo XX. Fiestas. Algunos días festivos de los celebrados en Canarias son de carácter internacional y nacional, otras son fiestas regionales y otras son de carácter insular. El día oficial de la comunidad autónoma es el Día de Canarias el 30 de mayo. Se conmemora con este día, el aniversario de la primera sesión del Parlamento de Canarias con sede en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, llevada a cabo el 30 de mayo de 1983. El calendario festivo común en toda Canarias es el siguiente. Además, cada una de las islas tiene una festividad insular en la cual es día festivo solo en esa isla en cuestión. Estas son las fiestas de las patronas insulares de cada isla. Ordenadas cronológicamente son. Aparte de estas, cada uno de los 88 municipios canarios celebran como festivos locales las fiestas de sus santos patronos a lo largo del año. Existen además en Canarias festividades de ámbito más comarcal que tienen gran popularidad en el conjunto del archipiélago.
En este apartado destacan las romerías y las bajadas de algunas patronas insulares cada ciertos años. Entre las que se pueden mencionar, la romería del Socorro en Güímar, la de San Benito Abad en San Cristóbal de la Laguna, la de San Roque en Garachico y la de la Virgen de Candelaria en el municipio homónimo, todas ellas en Tenerife. En Gran Canaria destacan las romerías de Teror dedicada a la Virgen del Pino, la bajada de la Rama en Agaete y la romería en honor a San Antonio de Padua en Mogán. En Lanzarote y Fuerteventura destacan las romerías de las patronas insulares, la romería de la Virgen de los Dolores y la de la Virgen de la Peña respectivamente. En Canarias, las romerías son las fiestas más importantes de cada pueblo. La gente suele ataviarse con la vestimenta tradicional canaria, que varía según la isla o zona. Son fiestas donde se manifiesta la canariedad y donde se aprovecha para degustar productos típicos. En el resto de islas destacan las bajadas de las patronas insulares como las fiestas lustrales de la Bajada de la Virgen de las Nieves en La Palma cada 5 años, la Bajada de la Virgen de los Reyes en El Hierro cada 4 años y la de la Virgen de Guadalupe en La Gomera cada 5. En la isla de la Graciosa, por su parte, se celebra cada año, el 16 de julio, la procesión marítima de su patrona, la Virgen del Carmen. Carnavales. Medios de comunicación. Prensa. Televisión. Radio.